Durante 20 años, Caleb vivió encerrado en su propio duelo, condenado por una pérdida que lo volvió invisible para el mundo. El silencio fue su único refugio, y hasta los vecinos dejaron de creer que en él quedara algo humano. Pero entonces Maggie llegó con nada más que una frase: «Enséñame», y cambió todo. Escuchen cómo una simple petición devolvió la vida a un hombre roto, y porque esta historia prueba que hasta el alma más seca puede florecer. Durante 20 años, Caleb Whitmore no supo lo que era el calor de otra voz en su cocina. Su vida era una rutina silenciosa: ordeñar en la madrugada, reparar cercas al mediodía, cenar solo frente al fuego que ya no calentaba nada más que sus recuerdos. Desde la muerte de su esposa, Helen, en aquel parto maldito que también se llevó al niño que esperaban, el hombre simplemente se detuvo. No murió, pero dejó de vivir. La granja, ubicada al pie de las colinas de Wind River, parecía una postal ajada. La pintura del granero se había caído a jirones. Las bisagras de la puerta principal chillaban como si suplicaran ser escuchadas. El campo, alguna vez fértil y lleno de vida, se había reducido a unos pocos cultivos de subsistencia. Y Caleb, con su andar torpe y pesado, era el reflejo de todo lo que había sido abandonado. Nadie en el pueblo de El Hollow recordaba la última vez que lo habían visto sonreír. Iba a la tienda general solo cuando era absolutamente necesario. Nunca hablaba más de una frase. Pagaba en efectivo, asentía con la cabeza y se marchaba con el sombrero calado hasta las cejas. Los niños lo miraban como si fuera un fantasma. Las mujeres mayores murmuraban con lástima desde sus mecedoras: «Pobre hombre, ese ya no siente». Caleb está seco por dentro, como un roble partido por un rayo. Y tal vez tenían razón. Nadie se atrevía a llamar a su puerta. Nadie creía que alguien pudiera tocar ese muro de piedra que el dolor había edificado en torno a él. Hasta que llegó ella. El carro polvoriento traía en la parte trasera a una figura encogida por el viento y el cansancio. Maggie Hart no tenía equipaje, solo una carta arrugada del pastor local y una muda de ropa dentro de un saco de harina. Había sido rechazada en 5 ranchos, muy delgada, muy callada, sin experiencia con animales grandes, hasta que el reverendo, sin más opciones, la envió a donde nadie quería ir, la granja de Whitmore. Tenía 27 años y una mirada que hablaba más que sus labios, mirada de quien conocía la intemperie, mirada de quien había aprendido a no suplicar. Cuando Caleb abrió la puerta y la vio, no dijo nada, solo la miró como si observara a un ser humano por primera vez en años. Ella sostuvo su mirada, firme, no con desafío, sino con necesidad, pero sin lástima. Y entonces habló. «No tengo a dónde ir, pero puedo aprender. Enséñeme». No pidió compasión, no justificó su presencia, no trató de conmoverlo. Y por primera vez en 2 décadas, algo en Caleb no se rompió, pero sí se movió. No respondió, ni con palabras ni con gesto. Solo se giró lentamente, caminó de nuevo hacia la cocina y dejó la puerta entreabierta. Fue el acto más humano que había hecho en 20 años. Y ella entró. Los primeros días en la granja pasaron como una estación seca, sin lluvia, sin palabras, sin promesas. Maggie se levantaba al alba, barría la cocina, encendía el fuego con manos entumidas y preparaba un café tan aguado que parecía hecho con nostalgia. Cortaba pan sin saber dónde guardaba Caleb la manteca. Dejaba caer las cosas sin querer y un día hasta quemó los frijoles por distraerse mirando por la ventana. Pero él nunca alzó la voz. Eso fue lo más desconcertante. No hubo sermones ni gruñidos, solo ese silencio espeso que la seguía como una sombra. Caleb la observaba desde el porche, o desde el granero, o desde el umbral de la cocina. No con juicio, sino con una ausencia tan profunda que dolía más que el rechazo. Era como si no supiera cómo habitar el mismo mundo que ella. Maggie, sin embargo, no se rindió.
Había vivido en casas donde los gritos eran pan de cada día y donde los golpes reemplazaban las palabras. El silencio de Caleb no la asustaba, pero sí la intrigaba. Una noche, mientras buscaba leña en el interior de la casa, abrió por accidente una repisa cerrada con una traba floja. Allí, entre papeles antiguos y una caja de madera tallada, encontró una fotografía. Una mujer joven, de ojos grandes y sonrisa tímida, abrazada a un hombre más joven, sin barba, de mirada luminosa. La imagen estaba amarillenta por el tiempo, pero no era eso lo que detenía la vista. Era la nota, escrita con tinta corrida por alguna lágrima antigua. Lo intenté. Perdón. Maggie se sentó en silencio frente a la repisa. Entendió. Caleb no era cruel, no era distante por elección. Estaba atrapado, como un arroyo bajo el hielo, enterrado vivo en su propio duelo. Esa noche, de vuelta en su pequeña habitación, Maggie tomó el abrigo viejo que colgaba desde el primer día en la entrada. El botón central estaba suelto, colgando por un hilo débil. Sacó una aguja del costurero que le había regalado una tía lejana y sin decir nada lo reforzó con hilo nuevo, firme, azul oscuro. No buscaba agradecimiento, solo quería que, al menos una cosa en esa casa, no estuviera rota. A la mañana siguiente, al salir al porche, Caleb se detuvo frente al perchero. Vio su abrigo, tocó el botón, lo giró entre los dedos. Se quedó un momento inmóvil, luego miró hacia la cocina, donde Maggie servía el café torpe de siempre. ¿Fuiste tú?, preguntó en voz baja. Ella levantó la vista y sin decir una palabra, asintió. Caleb bajó la mirada, no dijo nada más, no dio las gracias. Pero ese día cuando Maggie intentó ensillar un caballo sin saber ajustar bien la cincha, perdió el equilibrio y cayó de espaldas en la tierra húmeda. Soltó un grito de susto más que de dolor. Él estaba a varios metros, pero en un instante ya estaba a su lado. Se arrodilló, la tomó por los brazos, la levantó con fuerza pero con cuidado. Sus manos, grandes y ásperas, la tocaron por primera vez, no con costumbre, no con frialdad, con una torpeza temblorosa, como quien toca algo sagrado después de haberlo perdido. Y no la soltó de inmediato. Se quedaron así, dos desconocidos, sostenidos por el gesto más humano, el contacto. Ese día, el silencio no fue vacío, fue el comienzo de algo que ninguno de los dos supo nombrar, pero que los dos sintieron. Maggie no hablaba mucho, pero sus actos eran una forma de lenguaje que Caleb no había escuchado en años. No intentó cambiarlo de golpe, no lo retó ni lo forzó, simplemente empezó a estar, a llenar espacios que antes eran puro silencio. Le dejaba una taza de café recién hecho antes de que él saliera al granero. Barría la entrada sin que nadie se lo pidiera. Le preguntaba cosas pequeñas con genuino interés. Cómo saber si la tierra necesita más cal, cómo elegir la mejor semilla, qué se hacía si el caballo no quería comer. Y, sin saber cómo ni cuándo, Caleb empezó a responder. Con monosílabos al principio, luego con frases completas, y más adelante, incluso con una risa corta y grave que sorprendió hasta él mismo. Un día, mientras Maggie hojeaba un cuaderno antiguo con tapas de cuero que había pertenecido a la madre de Caleb, encontró recetas escritas con tinta desteñida. ¿Sabe leer esto?, preguntó. Él negó con la cabeza. Ella sonrió. Entonces me toca enseñarle yo. Fue una escena sencilla, los dos sentados a la mesa, ella señalando letras con una cuchara de madera, y él balbuceando palabras entrecortadas. Pero en ese instante, el rancho, por años congelado en duelo, se llenó de algo nuevo, vida. Y luego vino la barba. «Ya es hora de ver qué hay debajo de todo eso», dijo Maggie un día, tijeras en mano. Caleb bufó, pero no se negó. Ella fue recortando con paciencia, mechón por mechón, mientras él cerraba los ojos y dejaba que sus dedos rozaran su piel por primera vez en décadas. Cuando terminó, lo miró de frente, con una sonrisa suave. «Tenía razón», dijo. «Usted tiene cara, no la esconda más». Y él, sin quererlo, sonrió.
Con el tiempo, Maggie aprendió a sembrar con él, a clavar postes, a marcar terneros, a subir al caballo sin miedo. Pero más que eso, lo miraba. Lo miraba como nadie lo había hecho en 20 años. No con lástima, ni con duda, ni con distancia. Lo miraba como si lo viera de verdad, como si, en medio de esa tierra árida, él fuera lo único que valía la pena aprender. La primavera trajo consigo la feria anual del pueblo, mercado, concursos de lazo, ventas de ganado y puestos de pasteles. Caleb, como siempre, planeaba ir solo. Nunca llevaba compañía. Ni siquiera hablaba con nadie más allá de lo necesario. Pero esa mañana, al salir rumbo al pueblo, encontró a Maggie ya sentada en la carreta, con un sombrero prestado, una sonrisa decidida y las manos firmes sobre las rodillas. «¿Qué estás haciendo ahí?», preguntó, sorprendido. Ella alzó la mirada. «No voy a aprender a vivir si solo veo tu sombra. Vamos». Caleb frunció el ceño, dudó, pero no discutió. Y fueron juntos. Las miradas en el pueblo no tardaron en llegar. Algunas de juicio, otras de sorpresa, pero también unas pocas, de respeto. Cuando un viejo conocido le preguntó si Maggie era la nueva ayudante, Caleb se tomó un momento. Luego, con voz serena y clara, respondió: «Maggie vive conmigo, y eso es todo lo que necesitan saber». La frase cayó como un lazo sobre el aire, sencilla, pero definitiva. Esa noche, cuando regresaron, Maggie encendió la lámpara de su habitación de huéspedes y luego apagó la luz sin entrar. Caminó despacio hasta la puerta del dormitorio principal. No dijeron nada, no había necesidad. El umbral que los separaba ya no existía. Y, por primera vez en 20 años, el corazón de Caleb, ese que todos creían muerto, comenzó a latir con presencia, no con memoria. En lo profundo de la tierra reseca, algo había brotado, y crecía. El verano se despidió con un viento frío que caló hasta los huesos, y el otoño llegó trayendo tormentas que parecían hablar en voz baja a través de los campos. Las noches se hicieron más largas, los días más grises, y la granja volvió a llenarse de ese silencio espeso que Caleb había aprendido a tolerar, pero que ya no deseaba. Fue en una de esas noches, cuando el trueno sacudía la tierra y la lluvia golpeaba el techo como dedos impacientes, que Maggie no se levantó. Caleb la encontró aún en la cama, envuelta en sudor frío, la piel pálida y los ojos temblando bajo los párpados cerrados. Murmuraba cosas sin sentido, su aliento era débil. La fiebre la había atrapado como una trampa invisible. Caleb no perdió tiempo, calentó agua, preparó paños, trajo una cubeta junto a la cama, la arropó y con manos torpes le sostuvo la cabeza cuando comenzó a delirar. Por fuera parecía entero, por dentro se rompía pedazo a pedazo. Durante días no se apartó de su lado, dormía en una silla, la alimentaba con cucharadas temblorosas, le hablaba al oído, como si su voz pudiera guiarla de regreso desde donde estuviera perdida. Pero lo que más dijo, lo que más repitió, incluso cuando creía estar solo, fue un ruego que no dirigía a ella. «Helen, no me la quites, no esta vez, no así». Al tercer día, con la tormenta aún llorando en las ventanas, se arrodilló junto a la cama. Su rostro estaba hundido, agotado, envejecido por la vigilia y el miedo. Apoyó la frente sobre la colcha mojada por el sudor de Maggie, tomó su mano helada entre las suyas y susurró con voz rota: «Enséñame tú ahora cómo seguir si ella no despierta». Las palabras no eran para la mujer enferma, eran para la sombra que aún vivía en él, para el fantasma que nunca había dejado la casa. Pero esa vez nadie respondió, o eso creyó, hasta que sintió una presión leve en su mano, un movimiento, apenas un roce, y entonces escuchó una voz débil, pero clara: «Caleb». Él alzó la cabeza de golpe. Maggie tenía los ojos abiertos, la fiebre seguía allí, pero su mirada estaba lúcida, viva. Lo miró como si supiera que él había llorado cuando nadie lo veía, como si supiera que la muerte había estado sentada en la esquina de la habitación esperando que él se rindiera.
Caleb no pudo hablar, solo se inclinó hacia ella y apoyó la frente en su pecho, donde aún latía el corazón que temió perder. Y entonces escuchó su voz, apenas un suspiro. Gracias por enseñarme todo, incluso a amarte. Él no respondió, no podía. Las lágrimas, esas que se habían secado hace 20 años, volvieron a brotar como agua de un pozo sellado demasiado tiempo. No por tristeza, no por culpa, sino porque por fin entendía lo que significaba estar vivo. No era el campo, ni la rutina, ni la soledad. Era esto, una mano en la suya, un susurro que decía, aquí estoy, y un alma que, contra todo pronóstico, no se había rendido. La nieve del invierno siguiente no cubrió la granja como lo había hecho durante años. Esta vez, algo en el aire era distinto. No por la temperatura, sino por la calidez que ahora habitaba en cada rincón. El viejo roble que Caleb había plantado con Helen y que nunca volvió a cuidar desde su muerte, tenía ahora flores de lavanda creciendo a su alrededor. No era magia, era Maggie. Ella, que no tenía tierras propias, hizo de ese pedazo olvidado de Wyoming un hogar. No con grandes gestos, sino con constancia. Plantó un pequeño jardín junto al porche, con flores silvestres, tomates, menta, caléndulas. Y con el tiempo, todo lo que tocaba crecía. Incluso él. Los días en la granja se hicieron más ruidosos, no por máquinas, sino por risas. Maggie comenzó a invitar a los niños del pueblo a merendar bajo el árbol, a cambio de ayudarle a recoger hierbas o alimentar a las gallinas. Los más pequeños corrían a casa diciendo, «Vi al señor Whitmore sonreír y me contó una historia de caballos salvajes». Las madres al principio se mostraban escépticas, pero pronto empezaban a enviar pan casero o cartas agradeciendo la hospitalidad. Algunos vecinos, los mismos que antes lo llamaban el roble seco, comenzaban a pasar por su cerca con la cabeza descubierta y la voz amable. «Caleb, ¿cómo hiciste para que florecieran las dalias tan temprano? ¿Tienes un consejo para mi cultivo de alfalfa?» Y él respondía, con pocas palabras, como siempre, pero con los ojos encendidos, como hacía 20 años no se los había visto. La casa cambió también. Ya no olía a madera cerrada y polvo viejo. Ahora al entrar se percibía aroma a pan tibio, a jabón de lavanda, a vida. Maggie había colgado cortinas nuevas, puso una repisa para los libros que Caleb aprendía a leer con paciencia, y una radio que cada mañana encendía bajito mientras cocinaba, dejando que la música llenara los silencios. Una noche, mientras cenaban sin prisa bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, Maggie lo miró largo rato. Tenía las manos en el regazo y una pregunta en los labios que había guardado demasiado tiempo. «¿Cuándo volviste a sentir?», susurró. Caleb no respondió de inmediato. Dejó su tenedor a un lado, tomó su mano con firmeza tranquila y la besó despacio, como si ese gesto fuera todo lo que el mundo necesitaba entender. Luego dijo, con voz baja pero clara, «Cuando tú dijiste, enséñame, fuiste tú quien me enseñó a vivir». Maggie no lloró, solo apretó su mano un poco más fuerte, porque no hacían falta más palabras, porque el amor en esa casa ya no era promesa ni recuerdo, era acto cotidiano. Y desde entonces, en ese rincón apartado del mapa, la historia de Caleb Whitmore y Maggie Hart se convirtió en algo más que un susurro del pueblo. Era prueba viva de que incluso la tierra más árida puede florecer si se le planta con paciencia, que un corazón roto no está condenado al silencio, y que a veces la alma más seca solo espera una semilla que no le tenga miedo. Una que con voz firme y ojos abiertos se atreva a decir, «Enséñame».